bienvenidos a nuestro cuarto episodio sobre devocionales del libro de Juan. Estoy muy emocionado, la verdad me han gustado muchísimo lo que he aprendido, así que ahora vamos a leer del versículo 30 al 34. No sé tú, pero yo he sido bastante sorprendido por la vida de Juan el Bautista, y a pesar de que Juan el apóstol al escribir esto dedica pocos versículos, cada uno de estos versículos a mí me han sorprendido, y me sorprenden mucho por el contexto en el que Juan dice estas cosas. Ahora, ya vimos en el episodio pasado la importancia de esta frase que tenía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por qué era tan reveladora. Y después de esta frase, lo que dice exactamente después no deja de ser impresionante, y a mí me ha sorprendido mucho. Espero que a ti también te sorprenda. Vemos que en los versículos 30 y 31 dicen así: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Ahora, esto lo podemos leer por primera vez y podemos decir, pues sí, tiene sentido, era Dios. Pero vamos a ponernos en los zapatos de Juan. Juan, en lo natural, era mayor que Jesús. Entonces, no tenía sentido decir que existía él antes que yo, cuando Jesús había nacido después. Y esto lo vemos porque María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, se nos dice que estuvieron viviendo juntas 3 meses cuando ambas estaban embarazadas, y Elizabeth se embaraza antes de Juan el Bautista. Entonces, esto no tenía sentido que Juan lo dijera. O sea, en lo natural, Juan era mayor que Jesús, pero aún así Juan reconoce que Jesús existía desde antes, y esto para mí se me hace impresionante. Después, lo que dice primero es: viene alguien superior a mí. Ahora, pongámonos en el contexto de ese momento. Juan en ese momento era el influencer de la zona. Era el coach al que todos acudían cuando se sentían en problemas o querían resolver sus dudas. Con él iban y le preguntaban qué se tenían que hacer. Y vemos su importancia, como lo notamos en las preguntas que le hicieron hace unos versículos antes en la Biblia, que analizamos en el episodio 2. Entonces, todo lo que decía Juan seguramente eran cosas que se discutían durante la comida. Había gente que seguramente iba, lo escuchaba hablar y regresaba a su casa y les decía a sus familiares: es que creen, fui a ver a lo que decía Juan, y no, hombre, lo que dijo esto estuvo tremendo. Y seguramente todo lo que él decía se hablaba en ese momento. Entonces, Juan era uno de los mayores hombres que pudiera existir en ese momento y en esa región. Y él le estaba diciendo a Jesús que aunque tenía ya el Espíritu Santo, no había realizado ningún milagro. Para todos los demás, para todos los de esa zona, Jesús era un don nadie. Y está diciendo: este que ven aquí es mayor que yo. No tenía sentido en lo natural. Y después dice en el versículo 31: yo ni siquiera lo conocía. Ahora, ¿cómo no lo conocía si sus mamás son parientes? Jesús y Juan eran primos, no primos hermanos, pero eran primos. ¿Y cómo puedes decir que no conoces a tu primo? Lo que Juan estaba aquí diciendo es que yo no entendía quién era él, pero hoy Dios me lo ha mostrado y lo estoy apoyando. Y además después dice: para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. O sea, Juan entendía: mi labor era preparar el camino, y preparar el camino lo hacía bautizando con agua. Y quiero decirles que aquí ha llegado el Mesías. Entonces, sus declaraciones de todo esto a mí me sorprenden, porque Juan estaba mostrando, número uno, su ignorancia. Él entendía que Dios iba a mandar al Mesías, él entendía que él debía de bautizar para que llegara el Mesías, pero él no sabía quién era el Mesías. Y no solamente nos muestra la ignorancia de Juan, sino también nos muestra su obediencia y su fe. Él se encontró con Dios de tal manera que no le dio pena predicar que venía un Mesías, aunque no sabía quién era, decirle que ya estaba cerca de llegar. No le dio pena bautizar en agua, aunque el Mesías pudiera tardar unos años o a lo mejor mucho. Pero él estuvo ahí trabajando. Entonces esto nos muestra la fe en Dios
que tenía Juan. El versículo 32 nos muestra por qué Juan estaba diciendo esto. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Ahora esta palabra es importante. En la Biblia, cuando el Espíritu Santo descendía sobre alguien, ese alguien realizaba una acción maravillosa, usado por Dios, y después Dios se retiraba de él. Entonces, no había el entendimiento ni la sabiduría del Espíritu Santo que hoy tenemos nosotros por la obra que realizó Jesús. Entonces, Juan les estaba diciendo a los demás judíos, él va a hacer algo grande porque ahora Dios está sobre él. Y después del versículo 33 vuelve a decir, yo no le conocía, pero que me envió a bautizar con agua, dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto, por eso testifico que este es Hijo de Dios. Entonces, me asombra mucho cómo Juan reacciona y cómo Juan muestra que no porque Dios le hablaba, conocía todo, no porque Dios le hubiera revelado que iba a venir el Mesías, él debía de saber todo del Mesías. Al contrario, Juan muestra una actitud de humildad, de decir, yo sé lo que Dios me dijo, pero ahora estoy viendo el cumplimiento y aunque no sabía que era él, véanlo, acéptenlo, hablen con él, síganlo. Y sabes, me doy cuenta que Juan entendía cuál era su propósito, de qué parte a qué parte llegaba su propósito, de qué parte a qué parte llegaba su labor, y no se molestó cuando Dios decide usar al quien él decide usar. Sabes, he notado que hay muchas veces que nosotros nos enojamos porque Dios nos dijo algo y eso se cumple, pero no se cumple como nosotros esperábamos o nos imaginábamos. A veces también nos enojamos cuando Dios decide usar una persona y queremos reclamarle a Dios, ¿por qué él? ¿Por qué tuviste que usar a él? ¿Por qué no usaste a otra persona? O yo veía más calificado, o no lo veo apto para realizar esa obra. Cuando no veo esta actitud en Juan. Y lo más importante de este pasaje es que Jesús nos puede dar al Espíritu Santo. Yo sé que hay mucha información que tú puedes obtener en la Biblia acerca del Espíritu Santo. No voy a explicar todo. Simplemente voy a decir que el Espíritu Santo es quien está con nosotros día a día. Y tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para poder vivir unas vidas diferentes. Así que tú y yo necesitamos recibir este bautismo en el Espíritu Santo que es el que da Jesús. Y por último, lo que más admiro de Juan en el versículo 34 fueron todas las veces que él testificó y testificó y testificó que Jesús era el Mesías. Y si algo debemos de aprender de Juan el Bautista es esto: cada vez que podamos, cada vez que se presente la oportunidad, llevémosle a la gente a saber que Dios está cerca y que Dios está interesado en ellos, porque es lo que Juan hacía. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer en estos días. Espero te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.